Shalom, shalom a todos que están mirando aquí en los caminos de Israel. Le habla el Rabino Moshe Otero. Gracias a Dios que tengo esta semana off, en vacación, y me he podido dedicar un poquito más a lo que es el estudio en línea para muchos de ustedes que se están preparando para el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación. Es el día de expiación y es un día en el cual el mismo día expía por el pecado del pueblo. Es decir, el día mismo, simplemente si el día mismo en sí tiene el poder de expiar el pecado del pueblo. Y cuanto más cuando hay un verdadero teshuvah, un verdadero shuvah, un regreso al Eterno. Las palabras clásicas del Sefer Sha'arei Teshuvah, el autor es el rabino Yonah de Gerona, fue uno de los grandes cosas que dijo, que una de las grandes bondades que Dios ha concedido a su criatura es la posibilidad de escapar la trama que ellos mismos han edificado para su propio mal, es decir, salvarlo de su propia destrucción eterna. Y esto refleja lo que es el enojo del Eterno. Y esto nos enseña que podemos arrepentirnos y regresar al Eterno aún después de haber pecado. Y Él nos amonesta a hacer esto por causa de su benevolencia y justicia. Interesante que yo estaba hablando hoy mismo, en esta mañana, sobre el pecado de la homosexualidad, en la cual hay que declarar el pecado como pecado y reconocer que tal cosa es un pecado. Sin embargo, en medio de todo esto, la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que nos hace recordar la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados, y Dios es fiel y justo de perdonarnos cuando le pedimos perdón y hacemos remedio o rectificación por lo que hemos cometido. Y esto nos enseña que cualquier persona se puede arrepentir y regresar a Él después de haber pecado, y nos amonesta que lo hagamos por causa de su benevolencia y su justicia. Él entiende nuestra inclinación malévola, que tiene el poder de influenciar no solamente a nosotros, sino aún a otros que están involucrados. Por lo tanto, aún si has cometido numerosos pecados graves, que incluye aún el traicionar a Dios en una manera terrible, Él no cierra sus puertas para aceptarnos en arrepentimiento y regreso a Él sobre ella. Esto es en sí el mensaje céntrico de la Torá a todo el mundo, judíos como no judíos igual. Dios nos exhorta a nosotros en la Torá muchas veces de tomar ventaja de esto llamado Teshuvah, que literalmente significa regresarnos a Él, regresar a conectarnos con el Creador. Y es aquí donde hallamos que Dios nos exhorta en su Torá muchas veces de esta gran ventaja llamado Teshuvah. Él nos hace claro que hay algunos que deciden arrepentirse de sus malos caminos solo después de haber sufrido muchas pruebas, muchas tribulaciones y muchos castigos como forma de reprensión divina hacia la humanidad. Sin embargo, Él aceptaría la Teshuvah y nos perdona a la persona por sus pecados, no importa qué grave ha sido. Ciertamente, si una persona se arrepiente antes que experimenta cualquier castigo, simplemente tiene que llegar a la realización que Dios es su maestro, que tenemos que tener lo que es temor y amor a Él, y Dios le da la bienvenida para atrás, nos regresa de nuevo hacia Él. La Torá también es muy claro de decir que Dios va a asistir a la persona cuando se mueve hacia el arrepentimiento en contra de la naturaleza malvada que fue la que empujó de la persona ir a hacer lo que hizo mal. Esta asistencia divina viene por lo que es una capacitación espiritual para que la persona puede arrepentirse apropiadamente y dejar de cometer el mismo error y el mismo pecado que había cometido. Y con esto el Eterno crea en nosotros un espíritu nuevo en nuestro corazón y nos da la capacidad de poder levantarnos a una altura de piedad y cultivar en nosotros lo que es un amor intenso hacia Él.
los grandes maestros de Musar, de amonestación o exhortación, exclama que hagamos esto. Y podemos hacer la diferencia entre Yom Tov de Sukkot en la Mitzvah y en Lulav, en el Etrog, en la cual identificamos el Yom Tov de Pesach, que es el Mitzvah de comer pan ácimo, y el día de Yom Kippur, el día que el día mismo nos expía por nuestros pecados, y es identificado como la Mitzvah de Teshuvah, de arrepentimiento. Si alguna persona en el día de Yom Kippur no se arrepiente de sus pecados y él o ella no ha observado apropiadamente el día de Yom Kippur. La esencia de la mitzvah es arrepentirnos o confesar el pecado. ¿Cuál de los dos? El Rambam comienza en su libro llamado Hilchot Teshuvah, si las leyes sobre lo que es la Teshuvah, comienza a explicar que si alguien transgrede cualquiera de los mandamientos de la Torah, sea un mitzvah hacer, un mandamiento que hay que hacer, o un mitzvah lota hacer, lo que es un mandamiento de no hacer, sea que ha cometido y sabe que ha pecado conscientemente o sin saberlo, tiene que confesar a Dios que el bendito sea Él, ha hecho el Teshuvah y se arrepiente de su pecado, así como la Torah nos enseña en Bamidbar, Números capítulo 5, verso 7, si un hombre o una mujer comete cualquiera de estos pecados, como dice en el Salmo 51, verso 5, si mi pecado, mi deleito, mi transgresión, si mi pecado está siempre delante de ti, estoy consciente que mi crimen, mi delito y mi pecado está constantemente delante de ti. Esto nos provoca a que hagamos un autoexamen de nosotros mismos, obvio. El Rambam en Hilchot Teshuvah 2.8 dije que según la opinión del Rebbe Eliezer Ben Yaakov, explica que aun cuando una persona confiese sus pecados y no ha repetido ella durante el año que sigue, él debe sin embargo repetir la confesión de aquellos pecados que había hecho en el día de Yom Kippur. De esta forma, rige el Shulchan Aruch que aparece una diferencia pequeña del regimiento del Rambam y el Shulchan Aruch. Sin embargo, anteriormente escribió que uno que repite su confesión de aquellos pecados, mientras que el Rambam, en sus palabras sugeridas, dice que es una obligación de repetirlo. En verdad, las palabras del Rebbe Eliezer Ben Yaakov aparece a apoyar la posición del Shulchan Aruch, siendo que es de gran alabanza confesar los pecados que uno ha cometido de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, dando a entender que nosotros somos criaturas de hábito y muy probablemente podemos repetir el mismo error que nos habíamos arrepentido anteriormente. Específicamente aquí llegamos que tenemos que confesar nuestros pecados que hemos cometido. Esto significa verbalmente anunciarlo, no simplemente pedirle a Dios perdón, entonces en silencio. ¿Por qué la importancia de pronunciarlo? Porque somos mandados de pronunciar verbalmente, así como el mitzvah de hacer, el aseo, hay que hacerlo. El pecador declara: por favor, oh Dios, yo he pecado, he actuado inicuamente, he cometido crímenes, delitos en tu contra. Específicamente he pecado en haciendo, entonces comienza a mencionar, yo he cometido este pecado y este pecado y este pecado, pero de verdad estoy remordido y me arrepiento, y estoy abochornado por haber actuado en esta manera, y he resuelto jamás hacerlo de nuevo. Este es el principio de anunciar de forma larga, en cualquier forma, la expresión que venga del corazón, de remordimiento y de una resolución sincera de mejorar nuestras acciones en el año futuro desde el momento que lo digamos. Y esto es de gran alabanza de hacerlo. Es claro que a través de este pasaje no hay mitzvah, no hay mandamiento específico de arrepentirse una vez que uno ha pecado. Solo cuando uno decide arrepentirse después de pecando, sin embargo, es un mitzvah hacer, un mandamiento de aseo, que uno tiene que confesar verbalmente en esta manera sus pecados. El hecho de el
subtítulo de Hilkot Teshuvah del Rambam, que escribe la sección que habla sobre los mandamientos de Aseh, que un pecador regresa a Dios y confiesa sus pecados. Tienes que reconocer que has hecho mal. Este es el gran problema que yo mencioné en el otro video de esta mañana, que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde ya el pecado no es llamado pecado. La gente no le gusta esas palabras. Y como le dije, la homosexualidad es pecado. La muchacha que tuvo la camiseta que decía la homosexualidad es pecado y citó la Biblia cristiana, no la judía, no la bíblica, sino de lo que está en Levíticos, estaba en lo correcto. Es cierto, la homosexualidad de parte de Dios es un pecado en contra de Dios y contra la humanidad. No voy a entrar en los detalles por qué, pero hay también muchos otros pecados, no solamente la homosexualidad. Hay el adulterio, hay el robar, hay el matar, hay una serie de pecados que cuando llegamos a este tiempo, y si lo hemos cometido, debemos de ser honestos con nosotros mismos y con Dios y admitir que hemos pecado en contra de Dios con el pecado haciendo esto, el ordo. Y esto lo podemos ver en el Rambam, que habla sobre esto en detalles en el Sefer Minhat Hinu. A través de Teshuvah se cuenta entre los 613 mandamientos según el Rambam. Además es algo axiomático para que todo mundo esté obligado de arrepentirse de cualquier y todos sus pecados. Es un mandato divino de arrepentirse de todos sus males y sus pecados. Cuando los profetas exhortaron al pueblo de Israel a arrepentirse, ellos repitieron la demanda de la Torá, que en sí mismo dice lo mismo. Oh pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios quiera sino que le regreses a Él? Y de nuevo en Isaías, dejad lo que es vuestros malos caminos y aprended a hacer lo bueno. El Rambam en Nachmanides dice cerca de Deuteronomio capítulo 30 verso 2 y el capítulo 30 verso 11 y declara, la Torá dice específicamente, nos manda a arrepentirnos inmediatamente cuando nosotros nos pecamos. De igual forma, la opinión del rabino Yonah es evidente en este pasaje que nos habla de las ventajas del arrepentimiento o la teshuvah. Este debate está centralizado en la interpretación del versículo de Deuteronomio, capítulo 30, verso 2, y volverás a vuestro Dios, vuestro Maestro, y obedecerá su voz. Deuteronomio, capítulo 30, verso 2. El Rambam interpreta este mandamiento como un retorno a Dios, significando un arrepentimiento. El Rambam interpreta esto como una promesa, como está escrita en Hilkot Teshuvah 7.5. Todos los profetas nos mandaron a arrepentirnos a Dios. No dice al cura, no dice al hombre, a Dios. La nación de Israel será redimido solamente en mérito del arrepentimiento. Es decir, no por mérito de ellos mismos. Créame cuando le digo, no todo Israel es siempre al estándar que debe de andar. Sabemos esto, y yo lo he mencionado, que muchas veces hay mucha gente de su pueblo que muchas veces son más malvados que el mismo maligno gentil que hace sus travesuras. Y es por eso que aún a ellos Dios le llama a hacer teshuvah, arrepentirse. La nación de Israel será redimida solamente basado en ese mérito de arrepentimiento. En fin, la Torá nos ha prometido el fin de la nación de Israel será que van a arrepentirse todo y van a regresar a servir a Dios en el fin del exilio, y serán entonces que serán redimidos inmediatamente después que habían dicho, como dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 1 y 2, y será que cuando vean estas cosas que le caerán, algo que escucha que yo le dije a un rabino que dice, esta pandemia no es una reprensión divina. Yo le dije, ¿qué? Obvio, Dios está metido en este asunto. La muerte está escalofriante. Dios está llamando al pueblo a regresar a su redil. Y es esto que dice en Deuteronomio 30, verso 1 al 2.
Cuando vean todas estas cosas caer sobre ustedes, entonces volverás a Dios vuestro Maestro, y entonces Dios vuestro Maestro te traerá de vuestros cautiverios o exilio. Esto de lo que es repetir la confesión de pecados es algo de año a año, y esto está regido por nuestros sabios en Yoma 86b, que uno debe de confesar sus pecados no solamente en el día de Yom Kippur, sino tiene que confesarlo de nuevo en el siguiente año de Yom Kippur. He repetido aquellos pecados, la cual repitió el año anterior en el Yom Kippur. El Rebí Eliezer ben Jacob dijo, no lo contrario, es de gran alabanza que uno confiese sus pecados de nuevo y de nuevo y de nuevo cada año. Y esto cumple con el versículo que dice, yo estoy consciente de mis delitos, mi pecado está siempre delante de mis ojos. El Rambam, en Hilchot Teshuvah 2.8, rige según la opinión del Rebbi Eliezer ben Jacob, explicando que aun si una persona confiesa sus pecados y no lo ha repetido durante el siguiente año o durante el año, todavía puede repetir su confesión de aquellos pecados que cometió en el año anterior y confesó durante ese año de Yom Kippur. De igual forma se rige el Shulchan Aruch y aparece una pequeña diferencia del regimiento, pero la realidad siendo que uno tiene que repetir la confesión de cuyos pecados hayan cometido. Y aquí el Rambam sugiere la palabra que es una obligación, no simplemente si es algo dado a si lo sientes hacerlo o no. En otras palabras, el Rebbi Eliezer ben Jacob aparece a apoyar la posición del Shulchan Aruch y dice que es de gran alabanza de confesar los pecados de uno año tras año después de una forma regular. Específicamente tienes que especificar sus pecados. El gran problema de hoy, que la gente no le gusta pronunciar el pecado que él o ella ha cometido. Este es un gran problema en nuestra sociedad. Es lo que yo llamo un nivel de moral relativo. El relativismo moral está destruyendo esta sociedad. Nada es pecado, todo depende en si es pecado para ti. No, hay cosas que Dios dice que es pecado y que es malo y que no es bueno. Y hay cosas que es una mitzvah, un mandamiento positivo, una obra buena, y Dios dice, esto es lo bueno. Haz lo bien, aprende a hacer el bien y dejar hacer lo malo, nos dicen el profeta. Por lo tanto, cuando alguien se pone una camiseta que dice, como esta muchachita de 15 años, que Dios la bendiga y bendiga a la familia, aunque son cristianos, y llegan a testificar del hecho que sí, la homosexualidad es pecado, como lo que es muchos otros pecados mencionados en la escritura nuestra, debemos, en vez de decir, bueno, eso estás ofendiendo a un gran género de personas, yo puedo comenzar a dar una lista de todos los pecados que la Torá dice que es pecado y ofenderles a todo el mundo porque Dios lo dijo. Y yo lo repito. Yo he cometido pecados por igual como todos ustedes han cometido pecados. El asunto es no que es pecado, sino aprender a arrepentirse apropiadamente del pecado que hayas cometido. Esto es lo que enseña Yom Kippur. Y por lo tanto nos enseña en Arbat Turim que había una costumbre en Alemania de decir el pasar de Al-He, yo he pecado en Yom Kippur, enumerando todo tipo de pecados de una forma como el alfabetario, en un orden. A, este pecado. B, este pecado he cometido. C, este pecado he cometido. Es decir, pronunciar y delinear detalladamente el pecado que has cometido. En esta forma cumples con el enlistamiento de la halajá de especificar el pecado que uno ha cometido y así sigue la regla de ambos el Rambam como el Rabino Yonah. En España, sin embargo, la costumbre no era de recitar este pasaje, más bien era que no había obligación de enumerar los pecados de uno. El Rabino Akiva rigió, tomó la decisión legal de decir que era necesario. La regla talmúdica dice que hay que seguir la regla del Rabino Akiva,
que rige que en contra de cualquiera de sus mayordomos. Es decir, el pecado que usted cometió contra de Dios es algo entre usted y Dios. El pecado que usted ha cometido contra usted y el ser humano está entre usted y el ser humano y no será perdonado hasta que usted se arregle con su hermano, con su prójimo. El Maharán discuta este asunto de Bet Yosef y encuentra un gran apoyo en el Talmud de la decisión del Rambam, que es necesario de especificar el pecado que uno ha cometido cuando confiesa. Su confesión no es para un cura o para los prójimos o para ir ante de lo que es público y confesar sus pecados en voz alta al público, sino, es decir, dar voz, pronunciar verbalmente, anunciarlo, donde usted puede oírlo y pedirle a Dios perdón por ese pecado que usted ha cometido o una serie de pecados. Además, el rabino Akiva se quejó contra especificando el pecado de uno cuando está confesando en voz alta, pero confesando de una forma silenciosamente, es decir, suficientemente que usted lo oye, especificando cada pecado, enfatiza su propio bochorno que usted haya hecho. Siendo que no hay gente que lo están oyendo su confesión, el pecador en esta categoría es como aquellos pecadores que están cubriendo su pecado, como dice el versículo de alabanza. Shulchan Aruch dice, no es obligatorio especificar el pecado de uno, porque a veces uno desea que no es permitido, y confiesa de forma silenciosa, y esto es apropiado para sus pecados. Ahora, vamos a ver la división entre los pecados y cómo uno puede lograr expiación sin el formulario cristiano. Como ustedes saben, el formulario cristiano es confiesas tus pecados y cree en J y sus pecados van a ser perdonados. Nosotros los judíos no tenemos ese formulario. Aún Jesús no confió en ese formulario. Ni aún los discípulos de Jesús confió en esos formularios. Confiaron en el formulario que le fue dado por Dios directamente por Moisés y los sabios de Israel. Nuestros sabios enseñaron en Yom 86a que hay 4 niveles de pecados y por lo tanto son innumerados por el Rambam en Hilchot Teshuvah 1/4. Y esto explica que aunque uno se arrepienta, ayuda a arrepentirse para la expiación, todos los pecados de Yom Kippur son expiados por sus pecados, por todos los pecados, siendo que son limpiados de forma inmediata y no hay otro proceso adicional que pueda purificar completamente esos pecados, excepto lo que es la confesión y un corazón contrito humillado, que Dios no lo rechaza. ¿Cómo entonces uno debe presentarse? Si uno está disponible a ser castigado con caré o ser ejecutado por la mano del tribunal, pero no hay ningún testigo, el pecado de uno, por lo tanto la corte no lo puede castigar, arrepintiéndose y observando Yom Kippur, juntamente concede una reprimenda temporal. Solo cuando uno experimenta lo que es sufrimiento físico y castigo por aquellos pecados que uno recibe, llega a completar la expiación. También igual aplica si uno no ha profanado el nombre de Dios a través de sus pecados. Si alguien ha profanado a Dios, no puede recibir expiación excepto por el hecho que se haya arrepentido y observado Yom Kippur y experimentado lo que es sufrimiento físico. Estos 3 combinados le concede a la persona una reprimenda temporal y recibirá expiación solo después de su muerte. Aparte de esta declaración tan asombrosa, el rabino Yonah en Teshuvah, Sha'arei Teshuvah 1:47 ofrece un formulario que conmuta la condenación, como dice: una persona que pone todos sus esfuerzos con el fin de apoyar la verdad y ayuda a mantenerlo, él es usado para alumbrar a otros miembros de su nación y le presta ayuda al pueblo para que represente la verdad. Si pisotea lo que es aquellos que han abrazado la falsedad y lo hace en una forma en la cual santifica el nombre de Dios y ha traído gloria y esplendor
a la fe y el servicio de Dios en este mundo es fortalecido por la autoridad de su Torá, continuando haciendo tal actos en santificando el nombre de Dios y aumentando la influencia de Dios en el mundo juntamente con arrepentimiento sincero. Él será perdonado por habiendo profanado el nombre de Dios, y Dios lo tendrá en un balance positivo por los actos hechos en contra de su anterior obras negativas, que lo compara de haber sido lleno de remordimiento y dolor por haber actuado de forma inicua. De esta interpretación se halla en Proverbios 16:6, que aunque a través de los actos de bondades y la verdad, la iniquidad puede ser perdonado. Proverbios 16:6. Es decir, recibimos expiación por medio de actos de obras de caridad, de hacerse de acá, de hacer el bien, no importar a quién, y a través de la verdad. Y a través de esto, la iniquidad y el mal que hemos hecho puede ser perdonado. Maran Rishon LeZion continúe diciendo, citando muchas otras autoridades legales de la Biblia, rigiendo que es posible recibir recompensa total de expiación aun cuando se profana el nombre de Dios durante la vida de uno por arrepentimiento a través del amor a Dios, a través del temor de su castigo. A través de esta forma llega a lograr lo que es obtener un nivel alto de arrepentimiento de sus pecados anteriores, que fueron un metamorfismo a méritos, es decir, cambió sus pecados, literalmente lo intercambió para méritos, sehud. Y de aquí llegamos al prefacio del poder de la Teshuvah. En haciendo la Teshuvah a este nivel, no hay factor necesario que se puede lograr expiación, porque todos los pecados, aun la de profanar el nombre de Dios, son bordados cuando tomamos en serio esto, en serio, lo que es el arrepentimiento. Voy a parar aquí porque hay mucho más que hablar, que con la ayuda del Eterno quiero continuar hasta que llegamos al día de expiación. Y tenemos, por ejemplo, los componentes de lo que es Teshuvah, que voy a continuar esto en otro video, que incluye Harata, Vidui, Azivat Ajet, y el poder de lo que es estos habilidades, estos componentes de realmente lograr una expiación completa, sí, en este mundo, para que cuando pasamos al mundo venidero no estemos cargando con gabaje de pecado y así llevarnos una carga y un peso en nuestras almas que nos lleva a un lugar no muy bueno, así decirlo. Esté con nosotros, sea parte de los caminos de Israel, aprenda, toma tiempo para estudiar un poco de la Torá y reconozca cuando uno ha pecado. No es peor crimen de no saber que usted ha hecho mal y pensar en su mentalidad relativo que no todo pecado es igual. Además de todo esto, hay que reconocer qué es un pecado. La Torá está llena de explicación sobre este tema y tenemos que ser real con nosotros mismos y ante Dios y los hombres. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes, ambos, la comunidad judía, como también aquellos que quieren acercarse a las verdades de Dios a través de su pueblo Israel. Shalom, shalom, le habla el rabino Moshe Otero y sea parte de los caminos de Israel. Ahí le puse, hay un lugar donde usted puede contribuir cualquier cantidad. Recuerda, como dicen Proverbios, la seraká, la caridad, la dar dinero, hacer obras de caridad, es lo que cambia el decreto negativo a un decreto positivo. Cambiemos el decreto de maldición a bendición. Shalom.